Listo. Ya está grabando. Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por el interés. Realmente esta clase abierta en el mar. Sí, Lucila. Hola, no sé si se escuchó algo de lo que dije, no se escuchó nada. No. Bueno, que muchas gracias por venir a este Zoom. Muchas gracias por el interés también y por las masivas inscripciones a esta clase abierta que se da en el marco del curso que estamos brindando desde el equipo de conservación de textiles del material a la acción. Hoy hay muchos alumnos presentes que están tomando este curso. Yo soy Lucila Pessoa, está Juliana Ullúa, ahí con su cámara prendida también, que dice Conservación de Textiles, su identificación, y Silvana Di Lorenzo, quien va a ser la disertante de esta clase abierta. Consideramos que era una buena idea poner esta temática de forma abierta, aunque está impartida en el marco de este curso, pero es un tema particular que genera mucho interés porque no hay tanta información y tantas comunicaciones como las hay de conservación de textiles, y el material plumario está en todas las colecciones textiles como material asociado, y es un material muy complejo, y consideramos como equipo que es de interés abrir esta conversación para el disfrute y el aprovechamiento también que se puede hacer de toda esta información. Y también, bueno, pensamos que al no haber tanto material, que Silvana pueda compartir su experiencia y el trabajo particular que va a presentar hoy, es de interés para todas las personas que trabajan con patrimonio en general y con colecciones textiles, porque es un material que vemos habitualmente en las colecciones como material asociado. Así que, sin más, voy a presentarte, Silvana, para que arranques directamente compartiendo pantalla después. Silvana Di Lorenzo es profesora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Conservación, Restauración de Bienes Artísticos y Bibliográficos por la Universidad Nacional de San Martín, conservadora en el Museo Etnográfico Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires, docente titular del taller Manejo de Colecciones, Conservación y Documentación de Objetos Patrimoniales en la carrera de especialización en museos, transmisión cultural y manejo de colecciones antropológicas e históricas del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. Allí se imparte la especialización, forma parte del equipo de conservación de textiles, nuestro equipo, colabora con el Museo del Hospital Borda en el área de conservación, es integrante del equipo de conservación de la Casa de la Memoria e Imprenta del Pueblo Roberto Matius, participa de proyectos de investigación de la UBA y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, posee publicaciones referentes a la preservación de colecciones culturales de origen orgánico, es miembro activo del Comité Nacional de Conservación Textil de Chile e integrante de la Asociación de Trabajadores de Museos de Argentina. Antes de que arranque Silvana, lo que quiero decir brevemente es que vamos a compartir en el chat, en forma de link, algunas bibliografías que seleccionó Silvana, que son de interés para todos aquellos que quieran indagar un poco más sobre esta presentación y sobre la conservación de plumas en general. Gracias, Lucila. Bueno, vamos a tratar de compartir pantalla y de compartir lo que tenga que compartir. Ahí está. A ver. Ahí va. Muy bien. Lo logré. Primer paso, logrado. Bueno, la cuestión es, como decía bien, como dice bien el título, la idea es charlar esta tarde un poco sobre la conservación de colecciones, básicamente indumentaria o accesorios que tienen en su manufactura o en su confección la inserción de plumas. Este es básicamente, vamos a hablar específicamente de un caso, que es un tocado o ishir,
que, bueno, que ahora justamente les voy a presentar. Es este tocado, que ingresó al Museo Etnográfico con el número 6265, y fue donado por Alberto Bostek-Fritsch. Frick sería para nosotros, pero Fritsch es en checo, y fue en 1910, a ver, esperen que no sé si, no, vamos de vuelta para atrás, 1910, y en realidad dice que fue donado en esta época según el catálogo antiguo, como ustedes ven ahí, de colecciones, donde simplemente está clasificado como un adorno plumario, donado por Frick y procedente de los chamacocos. Antiguamente los Injir eran denominados por otros y por otras chamacocos, y asimismo esos se llaman Injir, en su propio idioma. La cuestión era, entonces, la cuestión es empezar un poco a comentarles cómo fue este recorrido de hacer toda la documentación, cómo es que trabajamos en el museo específicamente con una pieza particular como esta, para luego también mostrar un poco todo el trabajo que yo realicé para la maestría, específicamente con este tocado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el territorio que ocupó este pueblo, el pueblo Injir. El territorio, primero quería mostrarles este mapa de Sudamérica, donde ven la extensión del Gran Chaco, de la región Gran Chaco, que se extiende no solamente por Argentina, sino por Paraguay, Bolivia y una parte de Brasil. Y bueno, en una parte del Paraguay, en lo que sería el Chaco paraguayo, en la zona nordeste, como ven, ahí está señalizado el territorio Injir. Funciona mi mouse, ¿no? ¿Se ve la flechita? Perfecto. El territorio Injir, lo que se llama el Alto Paraguay, y bueno, en realidad el pueblo Injir sufrió todos los avatares del avance capitalista desde el fines del siglo XIX, con los primeros aserraderos, y bueno, es una ironía que incluso frente a la deforestación y al avasallamiento de este capitalismo terrible, y de gente que se ha instalado, incluso que ha ido desde Argentina, de los ganaderos también, bueno, finalmente incluso la mano de obra, mucha mano de obra en las forestales, que han contribuido a la deforestación, ha sido mano de obra asalariada indígena. Bueno, comentando acerca de la documentación, una de las cosas que teníamos que saber, bueno, cómo eran usados estos tocados, por quiénes, quiénes eran estos pueblos, si aún continuaban usándolos. Y para ello, bueno, primero toda la documentación. Nosotros tenemos en el Museo Etnográfico una biblioteca muy importante, principalmente con publicaciones antiguas más que nada, y lo primero que hicimos fue ir a la biblioteca, por supuesto, a buscar imágenes, y empezamos, bueno, a saber que antes de Frick, que estuvo para principios del 1900 por la región del Chaco, había estado Guido Bosciani. Guido Bosciani estuvo para fines del siglo XIX, él era un fotógrafo y hizo varios registros de indígenas con atuendos plumarios. Y también trabajó un poco la forma antropológica, la etnografía de esa época, con los términos y las problemáticas de esa época. Luego hay una publicación en el museo que se llama Ichiamacoco, en italiano, el Bosciani era italiano. Y después, bueno, existen publicaciones de Fritsch, algunas están en checo, difíciles, y otras, algunas muy pocas en español. Estas imágenes las pude obtener primero gracias a, bueno, esto fue después de un tiempo, en el 2017 pude viajar a Praga. Ese siempre había sido mi sueño, bueno, por un lado viajar a Praga, porque lo que es Praga, la ciudad de Praga, pero por otro lado, esta nerd quería viajar a Praga para ir al archivo familiar de Frick. Bueno, gracias a un taller que se impartió en Berlín y a la gestión de Frederica Berlekamp del Museo Etnológico de Berlín, pude financiarme el viaje a través de la Fundación Volkswagen y
tomarme simplemente un tren y aparecer en Praga. Bueno, antes que todo esto hubo un mail y una correspondencia con Ivona Frykova, pariente de Frick, ya que toda la documentación, todas las fotografías quedaron en el archivo familiar, ¿no? En Praga. Bueno, gracias a su amabilidad, bueno, me pude acercar documentación, por ejemplo, saber que yo sabía simplemente que Frick había sido un viajero, un explorador, que había estado en el Congreso Americanista acá en 1910, y yo manejo la hipótesis, o manejaba, de que como no hay otro tipo de documentación más allá que el catálogo viejo que dijera que alguna carta de donación, alguna correspondencia que dijera, le entrego estas colecciones plumarias, porque no solamente son los tocados, sino es un conjunto más grande de colecciones que están publicados, después están en los links ahí. Entonces yo dije, bueno, tengo que llegar a Praga, en Praga debe haber quizás alguna correspondencia, alguna documentación que me diga en qué contexto le dona estas colecciones. Bueno, no encontré nada de eso, pero encontré otra documentación rica, que por ejemplo me enteré que Frick había estado viviendo en Argentina para 1908, que había sido corresponsal de la revista Caras y Caretas, que también trabajó en el antiguo Museo Nacional, hoy Museo de Ciencias Naturales, acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y que había estado, eso ya lo decía la bibliografía, entre los Sigir, viviendo durante mucho, mucho tiempo, y registrando, bueno, tanto es así, que vivió tanto tiempo entre ellos, que también formó familia. Eso igual es otro asunto, que lo voy a retomar al final, ¿no? Vamos a seguir con la cuestión académica y científica ahora. Entonces, otro de los recursos para la documentación fue relevar, bueno, bibliografía y ver quiénes eran los que habían trabajado en el territorio Shir. Bueno, Edgardo Cordeu, si bien hay varios antes de Edgardo Cordeu, que él aparece a principios de 1970, estuvieron a Branislava Susnik, Metro, Belayev, el general Belayev, pero el trabajo de Cordeu, que hace especialmente hincapié en la cuestión religiosa, mitológica, ideológica, fue súper importante. Él hizo trabajos de campo para 1970, y lo importante es que él hizo su tesis de doctorado, y su tesis tiene mucha, mucha información. Por suerte, con Silvia Manuale tuvimos la ocasión de poder entrevistarlo antes de su muerte, hace unos cuantos años, y él justamente nos contó, incluso nos habló en términos Ishir, acerca de cómo se llamaba el chamán en Ishir, el poder, el Wosop, el chamán Oconsaja, digamos, tenemos su grabación, ¿no?, de la charla. Y también otros de los autores que para mí ha sido súper revelador, más allá de la forma de escribir, que es siempre muy ameno leer y escucharlo también a Ticio Escobar, La maldición de Nemur y La belleza de los otros, son dos libros que están centrados justamente en los trabajos de campo que él hace en la década de 1980 en el territorio Shir, ya cuando también él comienza sus relatos junto a Guillermo Sequera, diciendo que, bueno, están en una situación de explotación total, hasta hay enfermedades, hay muerte, bueno, entonces económicamente está muy mal, y entonces ellos presentan un proyecto para justamente poder contribuir con la economía, con los cultivos, con el cultivo de la mandioca, bueno, y un poco también es como una apuesta política el trabajo de Ticio, más que nada, y bueno, también de Guillermo Sequera, al rescate cultural y económico de estas sociedades, ¿no?, que uno no puede verlo totalmente no relacionado. Otra de las cosas que hicimos para la documentación, hicimos muchas cosas, uno las va haciendo en el tiempo, y cuando las pone todas juntas dice, sí, hicimos algunas cosas de documentación. Viajamos a Paraguay, con Silvia Manuale y otra investigadora independiente, Alejandra Depe. Y fuimos a 3 museos, el Museo Guido Boggiani en San Lorenzo, cerca de la ciudad de Asunción, donde registramos así también este tocado de plumas, y también hicimos otros registros, por ejemplo, pudimos saber las materias primas de algunos
por ejemplo, de las maderas que se utilizan para las varas emplumadas, que después vamos a ver unas imágenes ahora en el Museo Museo del Barro. Estas informaciones, más estas informaciones de acá del Museo del Barro también, que es espectacular. Estas son las varas emplumadas que yo les contaba, que en el museo también hay muchas, y una variedad enorme, y que tienen que ver con el uso de un tocado y dentro de una ceremonia. Es interesante en este museo porque el montaje, la exhibición, fue hecha con el asesoramiento de un chamán Ishir, sí, de un Ishir, de Clemente López, con Ticio Escobar a la cabeza. También acá hay mucha información que también era posible rescatar, igual que toda la información que pudimos relevar en el Museo de Barbero, ¿no? El Museo Etnográfico Barbero, principalmente relacionado con la biblioteca, y también tuvimos ocasión ahí de conocer a Andrés Osuna, que es otro Ishir, que estaba en la ciudad. Hicimos algunas entrevistas, que también están grabadas, y que le fuimos mostrando, esto es algo que también había hecho Cordeu, digamos, que no les comenté, pero que le estuvimos mostrando entonces las imágenes de nuestros objetos a través de la computadora, y él nos iba comentando cómo era su nombre en Ishir, para qué se usaba. Esa era una de las cuestiones fundamentales de nuestra documentación, ¿no? El uso, la función y el significado de estas colecciones para los Ishir. Lo que les quería comentar antes, que yo suelo correr un poco cuando hablo, pero bueno, Cordeu, una de las publicaciones muy importantes de Cordeu como antecedente de todos los trabajos, es una publicación que sale en Runa, en 1986, y que habla sobre los atuendos chamánicos del Museo Etnográfico, digamos, específicamente del museo. En esa época, él llevó a un chamán Ishir llamado Bruno Barras, y hizo una entrevista delante de los objetos. Entonces, fueron armando, digamos, todo un relato juntos, y analizando y viendo, depende del tipo de plumas de aves que tenían el tocado, o los diferentes accesorios, a qué tipo de chamán pertenecía y para qué lo utilizaban. Es una publicación que ahí la puse en el link también, y que está en la biblioteca del museo. Es muy interesante, con todo el marco teórico simbólico de Cordeu, que es pesado de digerir, de leer, pero bueno, es un antecedente totalmente importante con respecto al análisis de los tocados. Acá un poco, bueno, para ver lo que es la imagen de las imágenes del paisaje actual de los Ishir, para ya adentrarnos en el tocado específicamente. Este hermoso tocado de plumas, que como decíamos, entró en 1910, donado por Frick, y que según la entrevista que tuvo Cordeu con Bruno Barras dijo que se podría llamar Asnir Woboro, y que tenía que ver, por esa disposición de tipos de plumas de diferentes aves, con los chamanes del cielo, que eran utilizados para hacer ciertos rituales específicos. Si hablamos de la técnica de manufactura, es súper interesante. Está todo hecho por inserción de plumas. Después vamos a hablar bien de lo que es una pluma, ¿no? Pero primero les quería presentar esto con los dibujos de mi querida amiga Silvia Manuale, que gracias a sus dibujos, a la observación, a las macrofotografías, y principalmente a los dibujos, pudimos bien descular, que es una palabra que le gusta usar a Silvia, develar cuál era esa técnica plumaria principal. Si ustedes ven, esta es la técnica básica que tiene muchos atuendos plumarios. Hilera de plumas se llama, según las clasificaciones, por ejemplo, de Ribeiro. Donde pasa un cordel, esto está hecho en fibra de cháguaro o caraguatá, todo íntegramente, y un cordel de caraguatá, ven que se me fue el mouse, ahí está. Un cordel de caraguatá pasa por una pluma, el cálamo, que es la parte inferior de la pluma, se dobla, ¿no? Se dobla sobre el cordel, y luego pasa otro cordel que va enlazando. Así, acá es una plumita al lado de la otra, una plumita al lado de la otra, sobre un cordel. Todos estos puntitos blancos que ustedes ven son los diferentes cálamos doblados. Esta es la técnica básica para confeccionar la parte superior
del tocado, que es el gorro. Y luego, esas hileras de plumas se van enlazando, como ven en el dibujo, a través de diferentes cordeles, ¿no? Que van pasando, fíjense en los cordeles, otros cordeles subsidiarios que van colocando, como el cordel verde, y haciendo una forma elástica de gorro. Es impresionante el trabajo este. La otra parte del tocado, que es el cubre nuca, hecho por este tejido en técnica de malla, la parte tiene una parte teñida, que es la parte marrón más oscura, la parte como beige y más clara es el textil original, sin teñir, y están, si ustedes ven acá, hay como puntitos, están anudados estas especies de fustes. Después les voy a mostrar uno que tengo acá, y a través del cual pudimos develar cuál era la técnica de estos pequeños fustes. Este es uno que va también igual en el lateral del tocado. Y acá hay pequeños fustes chiquititos que también se hacen un poco de la misma manera. También hay mostacillas. Pero como verán, acá en el magnífico dibujo de Silvia Manuale, pueden ver dos cordeles torsionados que se van torsionando. Y arriba de esos cordeles torsionados va pasando la hilera de plumas. Esto en negro lo tendrían que pensar con plumitas. Es impresionante el trabajo ese. Esto lo pudimos develar totalmente cuando accedimos al mercado en Paraguay, Silvia, yo hace poco cuando fui al Taipú, y los ayoreo, que son parientes lingüísticos pertenecen a la misma familia lingüística, los amuco, que los ishir, venden como artesanía estos fustes de diferentes colores. Y bueno, los pudimos desarmar, porque obviamente no íbamos a desarmar una pieza de museo. Bueno, obviamente no tanto, pero decidimos no desarmarlo. Podríamos haber decidido que sí, para la investigación, pero preferimos que no. ¿Cuáles son las aves presentes? Es increíble la variedad de aves identificadas y aún sin identificar. Para la identificación de estas aves nos ayudó el técnico naturalista Diego Olivera, y también con la guía de aves de Naroski y Usurieta. Entonces tenemos el loro hablador, como verán, acá uy, se me fue, perdón, ay, se me fue. El loro hablador o Amazon estiva, en toda esta parte superior y en la parte inferior. Fíjense que además utilizan todas las plumas de este loro, iba a decir pobre loro, porque utilizaron a todo el loro. Desde las plumas estas azules de las alas, ¿ven? Están en estas puntas. Las utilizan cortadas porque quieren lograr ese color. Las plumas celestes y amarillas de la cabeza, los plumones, los diferentes tipos de plumas. Ha utilizado mucho el loro hablador. Luego tenemos a la garza blanca, el ardea alba, la garza gris o garza mora, también, esta es la garza mora, ¿no? Estas que caen como, tienen una caída espectacular, las plumas de la garza mora, fíjense, ¿no? Esta parte. Y la platalea jaja, la espátula rosada, también muchos pueblos chaqueños han utilizado la espátula rosada. Y también vi que en el tocado de Moctezuma la otra vez nombró María Olvido Guzmán también que utilizaron la espátula rosada. Como que se ha utilizado, porque incluso los pueblos chaqueños en Argentina aprovechan, ven que tienen como un bicolor acá, las plumas que tienen un rojo y un blanco, aprovechan esa parte de la pluma para hacer sus vinchas. Son espectaculares también. Bueno, dos tipos de patos, y las charatas, que son estas plumas marrones que ustedes ven acá, finalmente, ¿no? En general, la de los patos son las plumas blancas, y han utilizado, y las plumas iridiscentes. Bueno, hacemos el diagnóstico, el reporte de condición del tocado, y a simple vista parece un tocado que está en muy buen estado, de forma macroscópica, pero cuando uno empieza a mirar los detalles, empieza a darse cuenta que en realidad tiene bastantes problemas, y si lo mira con microscopio, mucho más. Empezamos a ver las deformaciones que tienen, las partículas de polvo, los bordes con abrasión,
con roturas, con faltantes, ¿no? Cuando uno va mirando bien y va entrando en ese enjambre o abanico de plumas, que son capas y capas de plumas. Manchas, roturas de raquis, faltantes de barbas. Entonces, tenemos que saber, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, más allá de toda la documentación, también conocer cómo es nuestro material. Entonces, hablemos un poco de qué es y cómo es una pluma. Las plumas son estructuras epidérmicas que están en el embrión de un ave y que tienen diferentes etapas de desarrollo hasta su crecimiento final. Las partes de las plumas son, nosotros tenemos un eje central, esperen que voy a buscar el mouse, este eje central, del cual la parte inferior está mal que digamos a todo raquis. La parte inferior es el cálamo, que es la que va inserta en el cuerpo del animal, y toda la otra parte se llama raquis. Esta parte del raquis, del cual se desprenden las barbas, se llama vexilo. Y acá, de forma agrandada, podemos ver el detalle de lo que pasa dentro de esas barbas. Las barbas están compuestas por numerosas válvulas o barbicelos, creo que le decían en México, se me fue el mouse, y que tienen como ganchillos, lo cual hace que estas plumas puedan estar, ustedes las ven ordenaditas, ¿no? Principalmente, nosotros tenemos la idea de esta pluma, pero hay otros tipos de plumas, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos tipos de plumas. Pero primero quería comentarles también de qué está hecha la pluma, pensando en la clase, ¿no? La pluma es proteína. Tenemos un 91% de proteína, que es la queratina, el tipo de proteína es la queratina, un 8% de agua y un 1% de lípidos. Entonces, lo que nosotros vemos acá, justamente, es queratina. Nosotros decimos, la lana también tiene queratina, ¿no? O, igual que el pelo. Mi director de tesis siempre me decía, ¿por qué el pelo se puede teñir? Porque la queratina hace que se pueda absorber el tinte. Eso me decía siempre. Entonces, pero la queratina de la pluma es diferente a la queratina de la lana. Porque tienen diferentes cantidades del tipo de aminoácidos, y fíjense que tiene una estructura diferente. Los aminoácidos, la mayor parte, la lana tiene más cistina y la pluma tiene menos cistina, por ejemplo. Y fíjense que la lana tiene una estructura más espiralada y la queratina de la pluma es más plegada, de forma plegada. Compuesta principalmente por azufre. Vamos a ver por qué también es importante ver que hay diferentes tipos de plumas y por qué es importante diferenciarlas. Nosotros tenemos que hay diferentes tipos de plumas, de formas, y se nombran, depende de la parte en que están en el ave, ¿no? Depende de cómo están, en qué parte están insertas. Entonces, tenemos las típicas plumas que habíamos visto, que son las plumas de contorno, o las plumas que se llaman remeras, si son de vuelo, ¿no? Si son de vuelo y están ubicadas, estas son las plumas remeras, y las de la cola se llaman rectrices o timoneras. Después hay otro tipo, estas son las que tienen como tal cual yo les dije. Fíjense que hay una diferencia en la forma, pero fíjense que tienen el cálamo, el raquis y las barbas que están enganchadas por los ganchillos. Luego tenemos, en el otro extremo de esta pluma, tenemos los plumoncitos. Los plumoncitos no tienen esos ganchillos, y por eso son enmarañados. Es importante saber esto antes de hacer cualquier tratamiento. Vamos a ver por qué. Están enmarañados y es lo que da esa cuestión de esponjosidad al plumón. Tienen diferentes funciones, ¿no? El plumón justamente tiene que ver con la conservación del calor y la protección del ave. En cambio, estas tienen que ver con el vuelo. Luego está la semipluma, que es un intermedio entre las remeras o remigias y los plumones, y que también tienen que ver un poco con
conservar el calor, pero más tienen que ver, por ejemplo, en las aves acuáticas, con ayudar a la flotación, por ejemplo. Luego tenemos las filoplumas, que tienen un raquis esbozado, y las vibrisas, que se me fue ahí, las vibrisas son como pelos. ¿Vieron? Bueno, voy a hacer una comparación. ¿Vieron los pelos que tienen los gatos acá arriba de los ojos? Bueno, son vibrisas, y que hay que tener mucho cuidado con no cortarlas ni nada, porque justamente tienen que ver con lo táctil eso, ¿no? Y para los aves es lo mismo. Pero en el caso es un tipo de pluma en las aves. Luego vamos a hablar ahora de los colores. Hay dos orígenes en los colores de las plumas, que también es importante saberlo para cualquier tipo de tratamiento que vayamos a hacer. Existen los colores pigmentarios, digamos, originados por pigmento, digamos, de origen químico, y los colores estructurales, que serían de origen físico. Dentro de los pigmentarios tenemos los lipocromos, que son de origen graso, como los carotenos, como los rojos, amarillos, naranjas, que tienen que ver con la ingesta de alimento de las aves, ¿no? Se produce más que nada por el alimento que ingieren. Luego tenemos también dentro de los pigmentos los oscuros, que son las melaninas, que son los negros, los marrones y los grises, y que son de aspecto granular y se forman a partir de aminoácidos. El blanco, no, bueno, diría que no es un color, sino que son todos los colores juntos, ¿no? Que lo que tiene es que refleja la luz de todas las longitudes de ondas del espectro electromagnético, digamos, no es pigmentario. Y con respecto a los azules, bueno, siguen haciendo estudios a ver si hay azules pigmentarios, todos, pero en general lo que se está llegando a la conclusión de que el azul no es un color, no es formado por pigmento, sino que al verlo con el microscopio se ven que lo que se ven en realidad es el reflejo de la luz, y lo que se ven son los pigmentos subyacentes. En realidad los azules son marrones, y en el caso de las plumas verdes también, el pigmento subyacente es amarillo. En el caso de las plumas verdes, igual hay verdes que son originadas de forma estructural, como estas, y otras más de origen químico, pigmentarios, como la turaco verdina, que se encontró en algunas aves de África. Y finalmente la iridiscencia, ese color tornasolado que tienen las aves acuáticas, tiene que ver más bien con un efecto óptico, no es un color, y esto sí es un color totalmente estructural, que tiene que ver con cómo se reflejan las ondas de luz sobre las superficies de las válvulas. Esto es importante saber para saber qué tratamiento hacer, porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer una limpieza con alcohol o con éter, estaría removiendo en los colores carotenoides, en los de lipocromo, de origen lipocromo, ¿se acuerdan los de origen graso? Estarían removiendo los colores de las plumas. Estaría haciendo una remoción que quizás no lo vea a simple vista. El grupo de la UCLA de la Universidad de California ha trabajado con cromatografía de gas y espectroscopía de masas, y ha visto que se rompen, ¿no? Hay un rompimiento a nivel molecular, a nivel químico, de las moléculas, a través de la aplicación de ciertas sustancias. También es algo interesante, si nosotros estamos buscando un tratamiento de limpieza, observar quizás a las aves, cómo se limpian, ¿no? Entonces, esto se ha visto en varios trabajos publicados, que las aves tienen una glándula en su cola, que tiene compuestos glicosilados y ceras, y que frota su pico contra esa glándula, y después se la distribuye sobre las plumas. Y esa forma de acicalarse, como de encerarse, bactericida, se supone que es bactericida, que es fungicida, y que de esa forma se limpia y mantiene sus plumas como lubricadas, esa era la palabra que me faltaba. Entonces, esto quizás también hay trabajos que relacionados con este concepto de acicalamiento natural de las aves, han probado con tratamientos que utilizan aceites cítricos esenciales y geles. Mercedes Amezaga Ramos, que es una española que yo conocí en el Museo de América de Madrid en el 2007, una divina, ella hizo trabajos con geles donde casi no se aplica humedad.
y porque uno de los problemas es tanto la aplicación de humedad, que lo que va a hacer es que se desenganchen y se desordenen las barbas, y otro el tema de, si trabajamos con tensoactivos, es cómo hacer los enjuagues, ¿no? Son dos problemáticas importantes para el tratamiento de las plumas sin deteriorarlas. Y bueno, y también Macías y Blas, del Museo Nacional de Antropología, también tienen un trabajo que concluyeron que las plumas, como los plumones, y las otras que, no me acuerdo el nombre, pero que son parecidas a los plumones, se llevan mejor, digamos, se deterioran menos y les va mejor, recupera su esponjosidad y no se desarma con tratamientos más húmedos, digamos, con tratamientos con solventes polares. En cambio, las plumas, la típica pluma que nosotros describíamos con raquis, donde están las barbas enganchadas, quizás resisten mejor este tipo de tratamientos con aceites cítricos esenciales y geles, ¿no? Con, digamos, solventes no polares. Y otro tema es, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, para el diagnóstico de nuestros objetos, es conocer el comportamiento de las aves. Ejemplo, ¿se acuerdan que yo les decía que había una charata, esas plumas marrones, que es una gallinácea? Esa ave pasa la mayor parte de su tiempo en tierra, arrastra las colas, arrastra esas plumas rectrices y timoneras. Cuando yo voy a hacer el diagnóstico en el museo, veo que tiene una abrasión tremenda. Entonces, digamos, ese deterioro ya vino, era parte del comportamiento del ave. Eso también es importante saber para el diagnóstico de nuestro estado de conservación. Ustedes, espero que no se estén durmiendo mucho, pero bueno, también como parte del curso tengo que hablar de agentes de deterioro, no queda otro, específicamente para plumas. No sé si, Lucila, ya hablaron de agentes de deterioro, sí. Sí, ya hablamos de agentes de deterioro y es muy importante todo lo que estás comentando porque justo en la última clase avanzamos sobre la parte de la documentación, entonces está buenísimo ver cómo se ensambla todo esto, incluso con el trabajo interdisciplinario y cómo todo eso confluye en finalmente la toma de decisiones en relación a las acciones de conservación. Totalmente, por ahí viene la cosa. Está bien que intervengas un poco, porque si no, a ver si se despierta la gente. No, hay una pequeña cosa que marcó Silvia Manole, que lo estamos viendo, que hay como una raya en el PowerPoint, que no sé si vos lo ves. Sí, yo pensé que era un hilo que tenía, pero no sé, me parece que... Sí, parece algo propio de la pantalla o... Sí, me parece que se me hizo vuelta la pantalla. Sí, Sí, algo pasó. Pero no, algo sí, tenía que bueno, pasar. no importa. No voy a sacar no Es pasa como nada una igual. pluma. Es como una eso. pluma, se voló una pluma. Sí. Sí, no sé qué pasa en la pantalla. No Bueno. te interrumpimos más. Bueno, hablando de agentes de deterioro que ya estuvieron viendo, entonces está bueno eso, porque vamos a hablar de estos diferentes tipos de agentes, de las plagas, de los cambios y los valores inadecuados de temperatura y humedad relativa, cuáles son los contaminantes que más afectan a las plumas, las fuerzas físicas, todo el tema de las radiaciones y cómo incide el pH en la conservación de las plumas. Sí, esa raya es terrible. Ahora la voy a ver todo el tiempo. Pero bueno. Con respecto a las plagas, en general lo que ataca a la lana, por ejemplo, va a atacar a la pluma. ¿Por qué? ¿Qué decíamos? Porque tienen queratina, porque es proteica, y porque tienen azufre también. Parece que las larvas de las polillas y de los escarabajos aman las plumas por el azufre y por las proteínas. Y bueno, a veces ustedes habrán visto que es difícil ver las larvas porque buscan lugares oscuros, pero sí podemos ver, si fueran atacados por ellas, los restos de las mudas, de los insectos, y también los excrementos sobre el material devorado. Y también estos registros de comida de restos de tantos de polillas como de escarabajos. Hay un insecto malófago, muy malo, qué chiste malo, que vive en las aves, que está en el animal vivo, que se llaman en inglés chewing feather, y yo lo traducí como piojo de plumas. Que
aunque viva en animales vivos, me parecía que era interesante traerlo y saberlo, porque también nuestro material puede ingresar ya con este deterioro que ya se han comido mientras estaba en vida las plumas, ¿no? Y que se hayan utilizado plumas que ya tenían un cierto deterioro. Bueno, y finalmente, bueno, ya sabemos que las condiciones ambientales por arriba de 25 grados y mayor, y humedades relativas mayor al 65%, son condiciones propicias no solamente para los insectos, sino para la proliferación de hongos. Tanto las enzimas y los ácidos orgánicos, inorgánicos, van a devorar los textiles, iba a decir, los textiles también, las plumas. Bueno, con respecto a la temperatura, bueno, ojo con más que nada es la humedad relativa, y en realidad tampoco hay tanta bibliografía sobre el deterioro de la temperatura en colecciones plumarias, por lo que estuve viendo, pero con respecto a la humedad relativa, ni queremos menos de 40%, ni queremos más de 65%. Porque por debajo del 40%, al perder humedad, se va a tornar muy frágil la pluma, puede romperse. Y arriba del 65%, más allá de ser un ambiente propicio para los microorganismos, como decíamos, también una humedad alta prolongada puede acelerar el proceso de hidrólisis ácida. La hidrólisis más que nada tiene que ver con la descomposición de la sustancia por acción del agua. Ahora, esto va a provocar finalmente roturas a nivel químico molecular. Y lo que se ha visto es que tanto la temperatura y las oscilaciones diarias, la temperatura ambiente, tienen menos efectos negativos que los cambios de humedad relativa. Los contaminantes es un tema para nuestras plumas. Por eso es súper importante que nuestras plumas siempre estén, esto lo voy a volver a repetir para que quede bien grabado, estén contenidas y protegidas las partículas de polvo. Las partículas de polvo penetran en las plumas y quedan entre las barbas. Y a veces es fácil de sacarlas con un pincel, pero a veces no, y el tratamiento es más invasivo, le va a ser peor que si no las tratáramos. Entonces, siempre prevenir. Entonces, además, cuando uno hace un tratamiento de limpieza, puede llegar a abrasionar el material por los componentes minerales que presentan las partículas. Y además, estas sales y componentes fibrosos que están en el ambiente pueden atraer y retener humedad. Acá ustedes, estas imágenes están sacadas a simple vista quizás no se ve, pero ustedes tienen un microscopio USB de 500 aumento y ven todas las partículas de polvo y de diferentes minerales que están en el ambiente. Con respecto a las fuerzas físicas, justamente, una de las cosas que también tiende a romper más un objeto plumario es la mala manipulación, que no solamente va a provocar abrasión, sino que hasta incluso puede romper cálamos y barbas. Por eso, digamos, la manipulación tiene que ser súper cuidadosa, y lo ideal es que nos asistamos con soportes, con bandejas, y que no evitar manipular directamente los objetos plumarios. También estos contenedores y estas bandejas nos van a servir, y los alimentos amortiguadores que podemos utilizar, después vamos a hablar de los materiales que son importantes utilizar, la idea es no provocar aplastamiento y deformación, ¿no? Y tener en cuenta que son materiales muy vulnerables, y que lo ideal es, y la verdad, que ocupan mucho espacio para su almacenaje. Las radiaciones, bueno, sabemos que los materiales orgánicos son los materiales como más sensibles, y dentro de los materiales más sensibles, bueno, la CD es uno, y por ejemplo, la pluma es otro. Y tanto los rayos UV como la luz visible y como los infrarrojos van a provocar deterioro fotoquímico, principalmente en los pigmentarios, en las queratinas, digamos, rompe a nivel molecular la queratina, pero principalmente en los pigmentos. Y esto es justamente la gente de Ellen Bernstein, de la Universidad de California, ha visto a través de cromatografía gaseosa esta fotooxidación que se hace a nivel químico, ¿no? Se rompen los enlaces de disulfuro en la cistina. Eso solamente se puede ver a través de un análisis como el cromatógrafo. Entonces, quizás no lo estamos viendo a simple vista, pero las radiaciones, la iluminación en las salas de exhibición
tanto como en las reservas, como en nuestros espacios de trabajo, ¿no? A veces uno deja el material, lo dejas durante todo el día, o lo dejas de un día para el otro, y quizás llega gente, bueno, siempre hay que tenerlo tapado, por las partículas de polvo y por las radiaciones. Bueno, los ácidos y álcalis, en general, al igual que la lana, quizás se llevan, se lleva un poquito mejor con los ácidos, pero de todas maneras van a atacar a un tipo de aminoácido. Y el pH básico, ni explico lo que es el pH porque ya lo vieron, ¿verdad? Sigo. Entonces, la hidrólisis básica, que tiene con esta destrucción, va a destruir varios aminoácidos más que la ácida. Digamos que se lleva, si nosotros tenemos, supónganse, un papel que es ácido, y uno con reserva alcalina, y es lo único que tenemos, bueno, no le pongamos nada, pero bueno, si tenemos que elegir entre esas dos opciones, y la verdad que se va a llevar mejor con lo ácido, hasta que consigamos un papel de pH neutro. Lo ideal es que trabajemos con materiales de pH neutro. Acá yo decía también que es mejor trabajar con papeles y no con lienzo de algodón, que es un material inerte, que es bueno, pero la característica de la pluma es que tiene una estática muy alta. Entonces, se pueden prender pequeñas barbas a la tela y romper, finalmente, producir enganches y romper los cálamos. Entonces, todo lo que vamos a usar de envoltorio para nuestras plumas van a tener que ser con papeles y no con evitar el lienzo y la friselina. Bueno, acá un poco empezar a hablar de la experimentación que traté de hacer para mi tesis, y antes la observación que gracias a mi compañero, ahí arriba lo tienen a la derecha, arriba, a Diego Olivera, el técnico, naturalista, para que lo conocieran. Y después está Marcelo Lamaní, que me está ayudando a hacer unas muestras con plumas desprendidas del tocado. No sacamos plumas al tocado, estas estaban desprendidas, entonces aprovechamos para, gracias a la gestión de Marcelo, pudimos utilizar de forma gratuita este laboratorio del CONICET y ver en este microscopio diferentes cosas. Por ejemplo, en la imagen A podemos ver la estructura escamosa de la pluma, en la B cómo las plumas están sobrelapadas, ¿no? Como están unidas, es algo que totalmente natural, algunos pequeños puntos que podían ser partículas de suciedad, de polvo. Luego en la C podemos ver la rotura del raquis, y muchas faltantes de barbas, y en la última podemos ver, en la D, quizás algún microorganismo o resto de insectos que no determinamos finalmente. Pero bueno, estas cosas se podían ver solamente con este microscopio, por eso me parecía interesante aprovechar esas plumas sueltas para poder caracterizar un poco más a las plumas que tenemos. Bueno, y después las microfotografías por el microscopio USB de 500 aumentos, que durante un tiempo la dejé a Lucila sin su microscopio, que me lo prestó porque se me había roto el mío. Y bueno, y es súper interesante, yo soy fanática de este microscopio, desde que se inventó, desde que tuvimos acceso, porque me da mucha información, como las partículas de polvo, las roturas, manchas, cosas que a simple vista es muy difícil de ver, y no requiere que yo tome una muestra, ¿no? Es un análisis no destructivo, porque en el otro caso, aunque yo haya empleado las plumas sueltas, igual es un análisis destructivo, en montar muestras. Entonces, a mí me gusta mucho esto, porque además yo podía hice todo el proceso de limpieza, lo que hice fueron diferentes tratamientos de limpieza en plumas nuevas, ahora vamos a ver, y fui anotando y registrando todo el proceso, del antes, el durante y el después, cosa que no podía ir al microscopio óptico a cada rato a ver cómo iba el proceso. Bueno, entonces un día se me ocurrió experimentar con plumas nuevas. ¿De dónde sacaba las plumas? Plumas que el objetivo era replicar esta experiencia con plumas que fueran similares o
casi del mismo bicho que yo tenía representado en mi tocado. Siempre la idea era saber qué tratamiento de limpieza era el mejor y el que menos deterioro provocaba a mi tocado, pensando siempre eso. Entonces, primero, Claudio Bertonati es un zoólogo naturalista importante de acá, que fue también director del zoológico, yo lo conocí cuando fui socia de Fundación Vida Silvestre, y él me puso en contacto con este veterinario, que está acá arriba, Juan Carlos Azzaroli. Él es del Zoonosis del Pasteur, y hace las necrosis de los animales en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Perfecto. De las aves, específicamente de las aves. Entonces me puse en contacto con él y me dijo, qué bueno, porque todas estas aves siempre son aves que aparecen muertas, que están enfermas, no, digamos, son muertes naturales. Y una vez por semana o cada 10 días, él hace las necrosis de las diferentes aves y me dice, qué suerte que apareciste, porque estas que sean para estudio, que alguien las quiera, porque simplemente van al tacho de basura. Entonces, bueno, y le dije, mira, yo necesitaría las especies que le dije. Obviamente con un loro hablador no conseguí. Pero algunas especies que yo lo que quería era replicar en algunos tipos también de plumas con pigmentos y en los diferentes tipos de plumas, plumones, remeras de contorno. Y también la iridiscencia. Entonces, por suerte, había un pato cutirí, que es ese que tiene ahí, que tiene una iridiscencia en sus plumas remeras, y bueno, y con él, bueno, estuvo desplumando las aves delante de mí. No es algo muy agradable, pero sobre todo para los que nos gustan tanto los animales, pero bueno, ya estaban muertas y no tenían otro destino, bueno, por lo menos para estudio y para investigación. Entonces la idea es, una vez desplumadas las aves, me las llevé al freezer, y así tal cual las tenía. Lo que quería hacer era, tenía que ensuciarlas. No estaban tan sucias, quería ensuciarlas más para ver bien las variables y entonces lo primero que hice en esta parte fue ponerlas las monté, las cosí como un mosaico de plumas, un poco trucho, porque, bueno, no tenía esa experticia del amanteca. Pero bueno, cosí cada una de las plumas a una tela de algodón y por arriba le puse un tul para que no se volara. Porque la idea era, acá un compañero del museo me ayudó a colgarlas en el hall de la biblioteca. Y durante 15 días las dejé que se ensuciaran, que pasaran un poco la lluvia. Igual había un techo, ¿no? Pero bueno. Cuando las saqué a los 15 días, casi no se habían ensuciado. Bueno, por un lado estaba buenísimo, pero eso significaba que no había tanta polvo ni limpieza ni tanta suciedad en el hall de la biblioteca. Es por un lado buenísimo, pero por otro lado a mí no me servía. Con mi compañero Marcelo Lamaní, ahí estoy escuchando atentamente las ideas que estamos de cómo hacer un ensuciado forzado. Entonces, dentro de un cubo de acrílico, las colgamos, él me proveyó de un sedimento y usando el secador de mi pobre compañera y amiga Lucía Correa del museo, a la cual la dejé sin secador durante un tiempo, también pobre, era pleno invierno y bueno, y se iba con el pelo mojado a dar clase, así que tengo que agradecer a mucha gente porque molesté a mucha gente. Bueno, gracias a eso hice un ensuciado bien fuerte. Y también conseguí algunas plumas parecidas, y las plumas de charata las conseguí a través de Tino Díaz. Tino Díaz es de la comunidad COM de Formosa, que dije, bueno, ¿no quisieras cazar una charata y comerla? Y me das las plumas. Y bueno, me hizo caso. No, bueno, él es cazador. Él es cazador, y yo lo conocía, y bueno, y un día apareció con las plumas en el museo. Fue algo muy lindo. Entonces también conseguimos plumas de charata y de algunos tipos de halconcitos, tahuató y de un pato. Y empecé a hacer los diferentes tipos de experimentos, según lo que había leído en la bibliografía. Entonces empecé al microaspirado, luego al vaporizado con agua, vaporizado con alcohol, hisopos, tratamientos con hisopo, inmersión de las plumas, y algunos, bueno, rápidamente, hay un link con mi tesis que está todo muy bien descrito, perdón, con mucho detalle,
Acá rápidamente, como para mostrar un poco los resultados, en general, la limpieza con vaporizado, obviamente que es la más recomendable, porque es ese vapor frío, siempre frío, igual que con los textiles, la pluma se va relajando y uno puede hacer la limpieza simplemente con agua. Los porcentajes que yo había visto es que un 50% se retiraba la suciedad, principalmente la superficial, con el microaspirado. Luego con el vaporizado retiraba un poco más, y con el tensoactivo, con algún tensoactivo, con algún jabón, retiraba un poco más, pero no más. Y el problema de los tensoactivos es el tema del enjuague, ¿no? Que la pluma que fue inmersión fue en la que peor estado quedó, porque sobre todo en estas plumas de contorno, ¿no? La típica pluma, porque se desenmarañaban todas las plumas. Y el secado final lo hice con el secador, que no tenía secador de aire frío, que debería haber hecho con aire frío si hubiese sido una pieza que quizás, pero lo hice con aire caliente y fui y tuve que ordenar las plumas. De todas maneras no quedaron igual. Ahora, la iridiscencia se recupera un montón cuando se sacan las partículas de polvo principalmente. Fíjense, hay diferencias, ¿no? Entre las limpiezas, entre el antes y el después del tratamiento, pero bueno, esta dificultad, acá aplicamos alcohol. Acuérdense que las melaninas granulares sufren menos con la aplicación de alcohol que los carotenos. Igual a simple vista no puedo ver si hubo algún deterioro, pero el problema es siempre el acomodamiento y el ordenamiento posterior de las plumas y de las barbas. Y acá es una réplica que hice a partir de, esperen, a partir de haber leído la aplicación de aceites cítricos esenciales. Yo lo que tenía acceso a la citronela, citronela pura comprada en la farmacia. La citronela es un Cimbopon, se llaman, nardus, y tiene efectos fungicidas, bactericidas, y es repelente. Y por otro lado, en este tipo de plumas que decían que van mejor con tratamientos no polares, probé, la limpieza se retiró bastante, sobre todo en la parte blanca, la iridiscencia se recuperó bastante, y después de un tiempo volví a ver esta pluma, la pluma está en perfecto estado. Con esto no quiero decir que se pongan a limpiar con citronela, no, por favor, porque hay que seguir haciendo estudios, porque la citronela tiene esos aromas y esos olores terpenos, ésteres que tiene, fenoles. Hay que analizar y hay que investigar, hay que seguir estudiando para ver si eso no estaría afectando a mi pluma. Y esto es una experimentación también que hice con un ave taxidermizada, gracias a una colega del Museo de Ciencias Naturales. No era parte de la colección esto, y que hice el mismo tratamiento que ella hace en el Museo de Ciencias Naturales. Ella en realidad lo hace con una esponja, yo no me animaba tanto, lo hice con hisopa de algodón. El problema del hisopa de algodón es que a veces quedan fibras de algodón en las aves, ese es el problema. Pero bueno, y entonces uno, como estas aves están rellenas, hay que tener cuenta que no penetre tanto la humedad. Por eso esta cuestión de ir poniéndoles papelitos tipo tisú o de papel rollo de cocina, libres de ácido, para que es un trabajo muy, muy lento, y que se vaya secando con un papel tisú. Y también después se lo somete a un secado, y se tienen que ordenar las plumas. Pero ella ha trabajado mucho así en el Museo de Ciencias Naturales, y las plumas, si ustedes van a verlas, están espectaculares. Finalmente, ¿qué recomendamos para el tratamiento del tocado y shear, viendo todas estas cuestiones? En realidad, vimos que hay una variedad de tipos y colores de plumas, que es muy difícil someterlo a un tratamiento invasivo. Luego, todo está sujeto con fibra de chaguar. También ahí está accionando otro material,
el soporte, que la humedad no le hace tan bien tampoco. Puede achicarse, por ejemplo, el shower, hay que tener sumo cuidado. Por otro lado, y esta cantidad de capas de plumas, de diferentes, es muy difícil a someterlo a un tratamiento invasivo. El estado de conservación me hablaba de plumas que estaban bien y otras plumas que no estaban tan bien. Entonces, en realidad, por ahora estamos usando pinceles suaves y microaspirado nada más, y estamos confeccionando soportes y contenedores adecuados para la guardia y la exhibición. Pero además hay otro tema, digamos, y que es el que voy a hablar más adelante, acerca de la sensibilidad de estos objetos. Pero esto quería mostrarles antes el último estudio que se le hizo al tocado, que se le aplicó Marta Mayer y Eugenia Tomasini de la UNTREF. Esto fue gracias a un proyecto de ciencia y técnica que dirige Mónica Verón, la doctora Mónica Verón del museo, y que pudimos hacer algunos estudios. Con esto, bueno, buenísimo porque es una técnica no invasiva. Queríamos ver en algunas manchas concretas de plumas grises, rosadas y blancas, qué elementos salían. En general salió mucho azufre, pero también salieron elementos como arsénico, mercurio y cloro. Y estos tres últimos elementos pueden estar vinculados a pesticidas, a organoclorados y al arsénico, que son prácticas de antiguos pesticidas que incluso en el museo nosotros tenemos registro de la aplicación de DDT, que es este tipo de organoclorado, que es tóxico para las personas y no son productos biodegradables y que aún persisten. Entonces, a partir de acá, nos parecía importante hablar acerca, digamos, tenemos que empezar a protegernos mucho más, a usar protección individual con nuestros objetos. Para hablar rápidamente acerca entonces de la conservación de las plumas en las áreas de reserva y exhibición, y también digo en nuestros espacios de estudio y de trabajo, recordemos, lo peor que le hace a la pluma, más allá de la humedad, son las partículas de polvo. Digamos, prevenir las partículas de polvo en nuestras reservas, tanto en nuestras reservas, jamás hacer una exhibición sin vitrina. Y tener nuestras plumas guardadas en cajas. Que no estén apiladas. Perdón, se me abrió la puerta del balcón. Que no estén apiladas para evitar aplastamientos y deformaciones. Y que estén amortiguadas. Cuando hablamos de materiales compatibles, hablamos de utilizar papel libre de ácido en vez de lienzo, y cartones, si vamos a usar cartón libre de ácido, nosotros usamos plástico polipropileno mucho en Argentina porque es más barato, bueno, utilizarlos pero no ponerlo directamente en una bandeja de plástico o en una caja plástica por esta estática que tiene la pluma. Acá hay algunas imágenes también de otros objetos plumarios que han sido guardados en cajas. Fíjense que un espacio totalmente adecuado y la manipulación siempre, ¿no? A veces necesitan 2 o 3 personas. En el caso de los textiles es igual, pero las plumas es peor porque necesitan espacio. Y esto quería decir una cosita nada más. Este era el soporte que tenía el tocado anterior, que es buenísimo porque es inerte, porque es acrílico, pero bueno, si nosotros no acolchamos esas aristas, también va a provocar fricción y va a arruinar nuestros objetos, digamos. También hay que, porque a veces se ven exposiciones que utilizan acrílico, pero bueno, no están totalmente acondicionados para nuestras colecciones, para que no sufran nuevos deterioros. Y bueno, para hablar un segundo de la problemática de los objetos etnográficos, especialmente, decir que estos objetos, cuando hablamos de objetos etnográficos, hablamos de objetos que pertenecen a los pueblos originarios. Yo tengo un concepto de que para mí el museo, donde están estos objetos, es un lugar de custodia, que estamos cuidando estos objetos, y que con lo cual no nos pertenecen. Y que pienso, como hay en algunos museos de Estados Unidos, como en el caso del Museo Indígena Americano, el Smithsonian, que estaría bueno que hubiera consultas a los pueblos antes de aplicar cualquier tipo de tratamiento, o incluso para exhibirlos, para saber de qué forma tienen que ser exhibidos, por ejemplo.
Y también un desafío actual ahora de los conservadores es el uso social del patrimonio cultural. El Museo Etnográfico justamente está viendo demanda de las comunidades, por ejemplo, para hacer ceremonias con objetos que estén en el jardín a cielo abierto. Bueno, ¿cómo se negocia? ¿Qué cosas, cómo hacemos acceder a un acceso seguro del patrimonio cultural a las comunidades? También teniendo en cuenta esto, el tema de los pesticidas, y que por ahora no perjudique a las colecciones, y por otro lado, también pensando en las restituciones, que también en Argentina ha habido demanda ya, y que el Museo de la Plata tiene mucha experiencia con ese tema, de la demanda de restos humanos, pero también de objetos sagrados, pensar en que es una responsabilidad y que es ética para nosotros los conservadores, de pensar, de estudiar toda la aplicación de pesticidas antiguos y que todavía están en nuestros objetos, antes de, bueno, para saber de qué forma se van a entregar esos objetos también. Y como para ir terminando, esperen que está un poco lerda, ahí. Era esto como siguiendo a Muñoz Viñas, bueno, esto lo voy a leer. Lo que dice Muñoz Viñas, que se trata, en definitiva, esta cuestión de la negociación, del consenso y del diálogo, hablando de este tema de los objetos etnográficos, para mí, yo justamente me parece de acuerdo con Muñoz Viñas también, en que se trata de reconocer que la restauración se hace para unos sujetos a quienes un objeto afecta de formas muy diversas y a menudo intangibles, y que estos tienen derecho a participar en la toma de decisiones, o al menos a que su punto de vista sea tenido en cuenta. ¿Para qué uno restaura? Una restauración más eficaz para más gente, una restauración que satisfaga a los usuarios del objeto y no solo a aquellos que toman las decisiones. Se reclama en definitiva una ética en la que los diversos puntos de vista y las distintas funciones del objeto armonicen en lo posible. Esto supone no ignorar a las personas para las que el objeto cumple una función, los usuarios, y que al final justifican su restauración. Y para finalizar, vuelvo a la historia inicial de Fritz. ¿Se acuerdan que les dije que formó familia? Bueno, esta es una historia muy linda. Esta imagen, ella es Herminia, es una descendiente directa de Alberto Box de Fritz. Ella es Ishir, bueno, era Ishir porque falleció. Esta imagen la extraje del Facebook Checo Macoco. Y Frick hizo familia, creo que no sé si fue en la década del 90, bueno, Ivona no está por acá, creo que no está por acá, después lo iba a haber grabado, en Praga es tarde, pero en la página de ellos cuentan que en la década del 90 creo que fueron a hacer una película en la región del Paraguay, donde están los Ishir, y de repente vieron que había gente que se llamaba Frikova, y no entendían que de tan lejos, apellido súper checo, en Paraguay, y ahí se dieron cuenta que Frick había dejado descendencia. Entonces, los checos y las checas se pusieron en contacto con la familia, y la familia hizo una fundación, la fundación se llama Checo Macoco, esta cuestión de entre chamacoco y checos, y bueno, se conocieron los parientes, hay imágenes de Ivona, llegaron a conocer a Herminia antes de que falleciera, y los descendientes que dejó Herminia, y hay, digamos, se han conocido los parientes checos y los Ishir. Y esta fundación lo que hace justamente es contribuir a la formación para que los jóvenes, las jóvenes, puedan estudiar. Por ejemplo, esta chica estudia Derecho, él está estudiando ahora durante la pandemia en su casa, con los cuadernillos que le han proveído, y bueno, estas imágenes hermosas de los niños y de esta niña preciosa, considerando que, bueno, tenemos objetos etnográficos de estas comunidades que están tan vivas. Gracias. Buenísimo, buenísimo, me encantó el final. Sí. Está muy bueno porque también implica tomar conciencia de que la conservación no es solamente una serie de acciones automáticas, sino que implica el conocimiento
específico de un tipo de patrimonio, y también una postura ideológica que finalmente termina influyendo en todas las acciones, tanto de investigación, de interpretación de ese patrimonio, como de tratamientos, de conservación, de restauración y de exhibición. Está buenísimo todo el proceso. Bueno, vos te involucraste además no solamente con la materialidad del objeto, sino que toda la investigación, toda la gran investigación que hiciste, bueno, también vos venís de la antropología, entonces, bueno, ahí tuviste un abanico de tu saber tan diverso aplicado a un solo objeto, y entonces el objeto disparó información. Y es increíble la cantidad de información, y seguramente hay más información. Y también está buenísimo ver cómo, cuántos agentes hubo implicados en toda tu investigación, y ponderar la práctica de la interdisciplinariedad, y recurrir a otros especialistas y trabajar en conjunto. Desde Silvia Manuale, que es dibujante, hizo todo el desglose técnico. Eso es impresionante y se puede ver muy bien en la tesis que les compartimos ya a través del chat, que les recomendamos que la vean, porque es muy interesante, porque ahí en esa tesis se reivindica el dibujo técnico. Eso me encanta de esa tesis. Sí. Es fenomenal. Sí, así es. Hay una deuda pendiente que tenemos, bueno, no sé si con Silvia, pero es ir a la comunidad. La comunidad está en un lugar, en un territorio que es difícil de llegar, porque es, bueno, en las épocas de lluvia se inunda, bueno, es difícil, pero me encantaría incluso, bueno, la idea es que también las comunidades conozcan el patrimonio que tenemos acá, ¿no? Porque tienen el derecho de conocer, ¿no? Sí, así es. Sí, por supuesto. Y bueno, en relación a lo que veníamos viendo en clase, hablándole ya un poco a los alumnos, que está muy buena esta presentación porque habla de la importancia de la documentación en relación a la puesta en valor de las colecciones, a la investigación y a la conservación, y que todas estas acciones están íntimamente relacionadas. No existe la una sin la otra, no es uno un conservador que toma acciones automáticas sin analizar y sin tomar en cuenta todo el abanico de información existente y todo el que puede existir haciendo las investigaciones. En el caso del tocado, la forma de construcción, la forma de uso, el análisis de los elementos que componen el tocado, todo eso va a dar la pauta de cómo nosotros como profesionales vamos a abarcar la conservación de ese elemento, ¿no? Sí, es verdad que quizás, bueno, por eso también, como que depende de la colección que uno tenga, la gran cantidad que uno tenga, porque estaba pensando, tampoco uno puede hacer todo con todos los objetos, porque es imposible, no nos da el tiempo, sobre todo pensando que siempre somos una o dos personas las que trabajamos en las áreas de conservación. Eso tiene que ver con las realidades también de las instituciones, ¿no? De la falta de recursos y de la falta de tiempo disponible para la investigación, ¿no? Que es algo tan importante. Bueno, con Silvia trabajamos muchas horas extras para poder investigar, ¿no? Más allá, horas muchas extras en nuestras casas, viajando, todo. Pero es súper importante, bueno, también este tocado se lo merecía, ¿no? Es un tocado único. Bueno, esa es una de las cosas que me faltó decir, bueno, hay un montón de cosas que quizás nos dije, pero que lo que nosotros vimos justamente es que estos tocados que vimos en varios lugares, en los museos de Paraguay, que vimos, yo estuve viendo en Berlín, digamos, y que Frick también expuso en Praga, está en el Museo de Praga también algunos tocados, son todos diferentes, y eso tiene que ver con que cada chamán hacía su propio tocado, digamos, con lo cual también tiene una simbología y una identidad propia. Juli, no sé si querés agregar algo. Ahí estaba viendo a ver algunas preguntas. Acá yo hice una recopilación Dale. de algunas preguntas. ¿Las tiro, Juli? Dale.
Bueno, Ruby Ratero dice, ¿el cálamo era reblandecido, por ejemplo, a través de humedad o insertado directamente? No, se supone, digamos, lo que nos falta justamente es saber la técnica plumaria específica de los Sigir. Con las 2 personas Sigir que nosotros estuvimos, no nos pudieron hablar de la técnica de manufactura. Y hoy en día, bueno, Clemente López no hace ese tipo de tocados. Tenía tocados, pero no hacen ese tipo de tocados. Pero sí, se supone que, bueno, lo que pensamos es que se resplandece con agua, se humedece el cálamo. Sí, me hizo acordar, Falta mucho para investigar, todavía. me hizo acordar a una pequeña cosa que experimentamos en el Fondo Nacional de las Artes en relación a una colección de máscaras Chané Chiriguano que hay en el fondo. Algunas máscaras tenían plumas alrededor, ¿no? Están hechas de madera de yuchán, de palo borracho, algunas pintadas con pigmentos, y muchas tenían plumas alrededor. Y había una de las máscaras que tenía las plumas sueltas, tenía algunas plumas sueltas, yo las había reservado, y Bernabé Díaz, que es un mascarero contemporáneo, pero que tiene todo el bagaje de su conocimiento ancestral de Campo Durán, de la provincia de Salta, fue al fondo, le mostramos la colección de máscaras, y él mismo agarró la máscara y me dijo, yo te la arreglo. Y lo que empezó a hacer fue que agarró las plumas estaban limpias, por suerte, empezó a chupar los cálamos y las empezó a insertar, y de hecho no se han vuelto a mover. Claro, sí. Sí, Así que, posiblemente lo hicieran de esa forma, y pero bueno, no. ahí hay que también evaluar, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, yo lo dejé hacer, consideré que la máscara venía de su pueblo, era una máscara que tiene medio siglo ya, pero quedaba todo en su contexto de saber, así que me pareció que también estaba bueno registrar ese momento y dejarlo registrado también en la documentación en relación a la intervención que le había hecho él. Totalmente, sí, sí. Algunas preguntas más. Vera dice, ¿las plumas de color amarilla son más susceptibles a sufrir fotooxidación? Sí, bueno, son las que son carotenos, los amarillos, rojos, naranjas, sí, tienen carotenos, con los cuales sí, tienen más susceptibilidad de fotooxidarse. Bien. Otra pregunta. Nunca tuve oportunidad de trabajar con material plumario, pero recuerdo cuando estudiaba en alguna bibliografía, recomendaban la limpieza de plumas con un espolvoreado de bórax y luego retirado a pincel. ¿Esto es posible? Eso sí, se hacía antes. En el Museo de Ciencias Naturales de Rivadavia, yo tuve varias charlas con Yolanda Davis, del museo de allá, y sí lo hacían antes eso, pero ya no, tratan de ponerlo lo menos posible, no, ya no lo hacen eso. Se hacía antes, igual que la naftalina. Muchas aves taxidermizadas y se tienen naftalina. Saqué acá, bueno, después si quieren les muestro, pero 2 cosas que les quería mostrar. Esto era, ¿ven? Que era como Ticho Escobar lo llama fuste, pero parece un cuerpo emplumado, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿de qué forma está hecho? Y no podíamos decir, bueno, esto lo venden los Ayoreo. Yo no sé si ahora Perdón, se voy va a a hacer, ver. voy a hacer una sugerencia. Para las Sí. personas que quieren ver a Silvana más grande, pueden, Ah, sobre la pantallita de Silvana, pueden pinchar el video y aparece grande en la pantalla. Dice fijar el video. igual les cuento que yo hago todo esto y las plumas las vuelvo a ordenar así y se vuelvan a poner en su lugar. La técnica es súper compleja y súper buena y la siguen haciendo hoy, digamos. Esto no es sigir, es ayoreo, pero es la misma técnica, ¿no? En realidad, no sé si se ven, están ahí los 2 cordeles que se van entrelazando y sobre esos cordeles pasan, ven que ahora yo está redondo esto, son hileras de plumas que van enroscando sobre ese cordel. Y después, las más largas tienen hechos un wrapping. No sé si se ve. Sí se ve, sí se ve. ¿Se ven? Bueno, esto nos sirvió buenísimo para develar la técnica esta que era, no nos atrevíamos a desarmar.
Después quería mostrar, bueno, el pincel que yo utilizo para la limpieza de estas plumas, que es súper, súper blando, súper suave. No utilizo otra cosa. Voy a Otra guardarlo. pregunta más. Dice Caro Rodríguez Mónaco, no sé si se mencionó y me lo perdí, pero ¿se hizo algún cateo de limpieza con geles? Un cateo significa cuando hice las Sí, limpiezas esas con las plumas una nuevas. prueba. Sí. Una prueba. No, lo que yo hice, no, yo no tenía gel, lo que hice fue utilizar el nonilfenol, que ya no lo utilizamos, pero el nonilfenol era, yo utilicé el detergente aniónico Orbus, que es más líquido, y el nonilfenol me daba la posibilidad de usarlo, es como más gel, no es tan líquido. Y utilicé eso, pero no tenía a disposición geles. Bien. Florencia Ganam dice, estaría bueno averiguar qué tratamiento le dan las mismas comunidades a Sí. las plumas antes de realizar los objetos. Tal cual, sí, sería buenísimo. Pero sí, tendría que viajar a la comunidad. No hay nada registrado, no hay nada en la bibliografía que hable sobre la cultura material de los sigir. Se ha trabajado mucho sobre el uso y la función y la simbología, pero sobre específicamente la técnica de manufactura casi no hay nada, casi no hay nada. También todas las plumas que se han usado son plumas naturales, no hay teñido en estos, por lo menos en estos objetos antiguos de principios de 1900, son todas plumas naturales, pero no, habría que ir al territorio y ver si alguno de los ancianos recuerda, porque ya casi no se hacen, no se hacen estos tocados. Bueno, no sé si alguien quiere abrir su micrófono para hacer una pregunta, mientras tanto voy a leer un comentario que está acá en el chat. Hay un montón de agradecimientos, que estuvo buenísimo, felicitaciones Silvana, excelente trabajo, te agradecen todos por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Samira dice, hace un comentario, dice, en el acervo de etnografía del Museo de Antropología en México, los cálamos de algunas flechas trabajadas con la técnica de amarrado fueron partidas por la mitad y después alisado. Sí, yo no reparé, justamente en las flechas es un caso en que no nos metimos. Pero imagino que la pluma en la fecha tiene una función específica, que es tiene que ver con la direccionalidad, le da dirección a la flecha. Entonces, cumple específicamente una función y imagino que por eso también tiene una técnica particular. Una Pero función nosotros no, aerodinámica, digamos. sí, pero Bueno, no nos metimos en eso. bueno, Juli, no sé si querés agregar algo más. Nada, que nos diste un pie bárbaro para la clase de mañana, que vamos a estar hablando justamente de guardas y cómo guardar los textiles, y pienso en muchos textiles también que tienen plumas, como algunos textiles históricos, como los sombreros bicornios, así que nos viene bárbaro también pensar eso, ¿no? Cómo tratamos este material tan delicado, que muchas veces tenemos que tratarlos entre más de dos conservadoras o conservadores, y cómo hacemos esos contenedores, nos va a venir muy bien. Y esto, me quedo con esto que también dijiste, de que ninguna pieza es igual a la otra, ¿no? De todos estos tocados que vos pudiste ir teniendo contacto, ir viendo, qué rico eso también de pensar el patrimonio más allá del museo etnográfico de otros lugares, ¿no? A donde vos pudiste ver y conocer, eso también, hacer esa relación es súper interesante. Sí. ¿Qué tipo de papel usan para la guarda? Pregunta Cecilia Barrio Nuevo. Papel libre de ácido. Sí, bueno, depende. Hay diferente gramaje. Papel libre de ácido, los gramajes más gruesos, digamos, que nunca me acuerdo, son 95 gramos, no creo. Lo utilizamos incluso para hacer de bandeja con algunas de las plumas que son más livianas. Pero si no, utilizamos gramajes menores para simplemente envolver dentro de la caja. Lo ideal es que nosotros en el Museo Etnográfico tenemos un armario metálico donde tenemos bandejas con plumas envueltas. Cuando ya no tenemos más espacio en ese lugar, Mariana Batisi ya sabe, usamos las cajas de polipropileno, pero siempre cubiertas con papel libre de ácido, de cualquier gramaje.
Buenísimo. Una más. Para eliminación de hongos presentes en las plumas, ¿qué recomendaría usted? No sé, eso no sé. No sabría decirte, no me metí mucho con ese tema. La bibliografía que yo leí mucho no habla acerca del tratamiento de hongos en plumas, pero no, hay que investigar y hay que estudiar más. Sí, esto que contabas vos de las pruebas de limpieza y de ver qué es lo que pasa en el futuro también con esos tratamientos, ¿no? Que si bien un tratamiento puede resultar exitoso a simple vista, después hay que analizar cómo va transcurriendo el tiempo en ese material tratado con esos elementos. Pero Tal son cual. dos puntas para investigar, y Sí. mientras tanto también, bueno, quedarse con la parte de la limpieza mecánica lo menos abrasiva posible para realizar las limpiezas. Mario Sí, Olvido. quizás. Buenas tardes. Hablando Hola. justamente de limpieza mecánica, es por donde va mi comentario. Yo he hecho en varias ocasiones, y me ha funcionado bien, limpiar pluma contra pluma. Ah. La pluma del objeto contra una pluma blanca, Ajá. nueva, Ajá. y obviamente dependiendo de en qué parte del objeto y la anatomía de la pluma del objeto y todo, o sea, no vas a limpiar una válvula o un plumón con una Claro. de cola o de ¿no? O una. Sí. Pero en general en las plumas completas, ya sean alares o caudales, y cuando se encuentran sueltas en los objetos, como puede ser el diseño de las plumas que cuelgan de los sombreros huicholes, Ajá. del noroccidente de México, a mí me ha funcionado bien limpiar pluma contra pluma. Ah, O sea, interesante. utilizando como la pluma como si fuera un borrador. Así es Wow. es mecánico, estás usando el mismo peso, la misma textura, la misma, y como las plumas, ya sabemos, son muy estáticas y lo primero que hacen es absorber el polvo se muda de la pluma antigua a la pluma nueva. Está buenísimo. Blanca, porque luego es más fácil evaluar si la pluma blanca se sució y todo. En alguna ocasión hice, y no sé dónde están esas fotos, rastreo, seguimiento de registro microscópico de partículas de polvo antes y después de tratamiento, y a mí me funcionó muy bien. Es un tip muy casero, muy básico, pero como no lo mencionaron, bueno, yo lo comparto, No, que me ha funcionado bien. genial, no conocía. Buenísimo. ¿Vos tenés algo publicado sobre eso, María Olvido? No, fíjate que no, es cuando yo trabajé en el taller de restauración del Museo de Antropología y lo de siempre, que te come la dinámica cotidiana y la entrega de piezas, Claro. y hay que limpiar y trabajar, y ni registré como debía de haber registrado, y mucho menos publiqué, pero la práctica sí es un tip que creo que si pueden intentarlo, y Lo vamos a intentar. Genial, gracias. felicidades. Gracias. Buenísimo, gracias. Gracias por el aporte, está sensacional. Muy bueno. Sí, Bueno, esta es una realidad que habría que dejar más espacio a que se den en las instituciones este lugar para las investigaciones, ¿no? De que muchas veces tenemos que atender tantas cosas desde la conservación preventiva, que la intervención queda poquito tiempo y es súper interesante lo que se puede ver ahí. Realmente rescataste, sí, hiciste un patrimonio vivo realmente, de poder tocar esa pieza y poder hacer todas esas relaciones que hiciste eso es súper rico, es importantísimo de que las instituciones den lugar a eso. Sí. Sí. bueno, creo que ya entonces damos por terminada la charla y las preguntas, a menos que alguien quiera pedir la palabra. En ese caso debería abrir su micrófono y directamente hacer la Decir hola. pregunta. Y si no, ya entonces... ¿Puedo hablar en portugués? Sí, Glenda habla en portugués, quiere hacer una no pregunta. entiendo. Olá a todos. Na Universidade do Estado de São Paulo, eles estão usando radiação, cobalto.
é o método que a gente está usando mais aqui no Brasil para eliminação de fungos. Eles projetaram uma sala especial, onde a gente coloca o objeto, inclusive já havia alguns objetos de plumas, são colocados no espaço, a gente sai do espaço, libera a radiação e depois a gente pode pegar a peça novamente. Radiación de cobalto. Sim. Sí. É o Sim. Instituto Tecnológico de Pesquisas, da USP, Ajá, da en la Universidade USP. de São Paulo. Ujú. É o que estamos fazendo por aqui. Sí, yo tuve por suerte la oportunidad de conocer a Chica Figols en la USP, en el museo, en el MAE. Pero no sabía esto de la radiación de cobalto. Claro, que se hace un tipo de radiación que no estaría afectando al material. Não afeta nada, nada. Bueno, es interesante. De todas maneras, bueno, para implementar ese tipo de tratamiento se necesita una infraestructura que por lo menos en los Sí. museos de acá de Argentina es complicado de implementar, digamos. Habría que recurrir, no sé si siquiera se ha implementado algún tipo de tratamiento con radiación, con ese tipo de radiación. Con rayos gamma sí sé Sí. que se ha implementado, pero en La Plata, pero después con cobalto yo no, por lo menos nunca había escuchado. No conozco. No sé si las chicas del INTI saben de algo, pero bueno, yo no conozco. ¿Algún comentario de las chicas del INTI al respecto? ¿Se durmieron? No, estamos. No, se me ocurre preguntar en CONEA. En la CONEA. Claro. Sí. Creo que ahí en CONEA hicieron lo que se hace con rayos gamma, creo que se hace ahí, ¿verdad? No estoy segura igual de lo que estoy diciendo. Pero bueno, hay que investigar un poco y también ver, Glenda, no sé si hay algún tipo de publicación sobre Eso. esos tratamientos de la USP. Eu estou procurando. Se eu encontrar, eu mando. Ay, por favor. Fenomenal. Sí. Bueno, Glenda está en el curso, así que estamos en contacto permanente. Así que cualquier cosa, si aparece alguna bibliografía que se pueda hacer circular, seguramente va a haber más de un interesado. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchas Obrigada. cosas están surgiendo. Bien. Samira dice que hay un artículo que se llama Restauración de objetos etnográficos con plumas, en donde ahí se hace mención a lo que decía Mario Olvido de la limpieza de pluma contra pluma, utilizando la pluma. ¿Puedo hablar una cosa más? Sí, Glenda. Sí. Eu faço parte da Antecipa, que é a Associação Nacional Brasileira de Estudos Científicos para a Preservação do Patrimônio. Em novembro vai ter um congresso internacional desse grupo, junto com a USP, chamada Escola de Arqueometria, onde vão se debater essas pesquisas que estão sendo feitas para restaurar, proteger, pesquisar o patrimônio. Aí eu mando o convite também. Buenísimo, buenísimo, Glenda. En noviembre entonces va a ser esto. Sí, dia 18. Perfecto. 18 de noviembre. 18. Después hacemos circular entonces también esa información. Bueno, muchísimas gracias a todos por entusiasmarse con esta propuesta, por la clase abierta. Gracias a los alumnos por estar presentes también. Vamos a continuar después con la clase de mañana, ya haciendo algunas referencias a esta charla que estuvo buenísima en un montón de aspectos en relación a la parte de la documentación, a la conservación, al transporte, al embalaje, a los materiales, al análisis. Bueno, hay mucho para decir. Gracias, Silvana, te adoramos. Gracias a todos. Gracias a todos por venir al Zoom. Estamos viendo. Adiós. Adiós. Luego. Gracias, hasta luego. Chao.